más de 400 artículos de ciencia y divulgación y ha dictado conferencias en tan distinguidos auditorios como en la Universidad de Georgetown en Washington, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Universidad de Valladolid, en la Universidad de Austin, Texas, en el St. Joseph College de Sydney, Australia, y con el mismo motivo ha visitado Nueva Zelanda, Corea, Egipto, Israel, Estados Unidos, Europa y las Américas. Más de 2.500 conferencias, más de 200 conferencias por año. Su gran aporte científico lo han distinguido con el Esculapio de Plata por el Comité de Defensa Civil de las Naciones Unidas. Es académico de la Legión de Oro y correspondiente a la Academia Tiberina de Roma. Actualmente es el presidente e investigador del Grupo Internacional para la Paz, con sede en 13 países del mundo. Dentro de sus obras podemos citar Emoción y Estrés del año de 1991, el libro La Nueva Primavera del año 1993, De la neurona a la persona, 1995, Documentos para la ciencia y la fe, del año de 1996, Llora Cristo en el Valle, del año 2000, Hábitos y actitudes cuando la palabra hiere, que está en su 12ª edición, año 2009, La transformación interior a través de la vivencia humana, Más allá de la razón, del año 2009, ¿Por qué ya se hace tarde?, 2009, Rastros de sangre, signos de vida, del 2010, Cuando la palabra sana, del 2009, y muchos otros títulos y libros del doctor Castañón. Sobre él se han realizado videos, uno titulado La prueba científica de la fe, que fue un documental de 2 horas en el año de 1999 de la cadena televisiva Fox de California, Estados Unidos. Las piedras gritarán, que es un documental realizado en Australia por Ron Tesoriero sobre los estudios realizados por el doctor Castañón sobre la imagen del Cristo que sangra en Cochabamba, Bolivia. Y La súplica de la humanidad, también un documental de Ron Tesoriero sobre las distintas investigaciones realizadas por el doctor Castañón Gómez sobre los fenómenos místicos modernos. El doctor Castañón y su Grupo Internacional para la Paz han realizado también documentales como Sacerdote para Siempre, que ha sido emitido numerosas veces en la cadena EWTN. Alguien habrá tenido el privilegio de haberlo visto. Otro que se llama Solo por Amor, Haced esto en memoria mía, que es un documental muy conocido sobre las hostias que sangraron y fueron analizadas por el equipo del doctor Castañón. El Santo Rosario, devoción y belleza en la oración. Tu corazón junto al mío, sobre la devoción de los sagrados corazones. Otro documental, La primavera del Padre, para conocer los 8 frutos de la primavera del Padre, las mayores expresiones de su amor. Cuando la palabra hiere, citando que la palabra es el mayor instrumento de comunicación entre el hombre, cuáles son sus efectos sobre el cerebro y sobre la conducta. El Padre de toda la humanidad, un documental también que se llama Entre la ciencia y la fe. Y por citar la historia de un signo, que está basado en las investigaciones del doctor Castañón sobre el aporte científico como presidente del Grupo Internacional para la Paz. Nacido en La Paz, Bolivia, educado en Europa toda su educación superior, ateo durante 44 años, como él lo cita en uno de sus apuntes, no por desprecio de Dios, sino porque no lo conocía, porque no tenía en su vida una huella de un Cristo vivo. Ateo por pensamiento filosófico, de formación, incluso discípulo de la doctora Rita Levi Montalcini, que fue Premio Nobel de Medicina en el año de 1986,
por su descubrimiento sobre los factores del crecimiento. El doctor Castañón Gómez es un científico, un académico, no es un fanático religioso. Es un hombre de ciencia que venció la indiferencia espiritual y se quitó la ceguera racionalista que hace pensar al mundo que solo la ciencia tiene respuestas. A través de sus investigaciones, como lo dijo el Santo Papa Francisco en su momento de ser arzobispo en Argentina, le dijo: las pruebas para afirmar que la transustanciación existe, las tiene usted, doctor Castañón. Su madre oró por su conversión durante 25 años y tuvo el gozo de verlo convertido. Y ahora viaja por el mundo enseñando para la conversión de otros. Bienvenido, doctor Castañón, a Chinchiná, Caldas. Este público que lo espera le da un sonoro aplauso de bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Estoy muy agradecido por la posibilidad de estar aquí con ustedes. Agradezco a los sacerdotes, a las religiosas, a los laicos que están acá, a todos los que han organizado mi presencia en este sitio. El doctor es médico, él está acostumbrado a los congresos científicos y ha hecho una monografía de mi trabajo. Le agradezco por él. Normalmente mis presentaciones son muy cortitas. Me disculpo yo por un lado, pero agradezco al doctor la bondad que ha tenido de querer rescatar algunos aspectos. Yo trabajo estudiando el cerebro hace más de 40 años porque me ha interesado la salud mental de las personas. He hecho mucha investigación, hasta ahora he escrito 21 libros, he dictado unas 4.300 conferencias en los 5 continentes, pero desde hace unos 30 años soy católico, gracias a Dios. Mi conversión viene a través de la ciencia. Yo sé que Jesús le dice a Tomás: bienaventurado el que cree sin ver. Yo me perdí esta bienaventuranza, porque yo he creído viendo, tocando, pesando, midiendo. Pero era un modo que Dios amablemente tuvo para traerme a la vida cristiana. Sé que muchos de ustedes han venido en autobuses, que han viajado 5 o 6 horas. Agradezco todo ese esfuerzo y voy a pedir a Dios de que ese esfuerzo sea bendecido con algo que sea muy bello para la vida de ustedes. Hay una escena en la cual San Pedro dice: nosotros hemos visto, nosotros hemos sido testigos. En la sociedad moderna a veces nos confundimos. Hoy hay muchas mentiras en las redes y políticamente la gente cínicamente usa el concepto de posverdad. Los gobernantes, muchos gobernantes, dicen mentiras y después las aclaran. Creen que con eso son honrados, ¿no? Te miento primero y después te digo que era falso. Pero ya han logrado un objetivo, así fue el Brexit, la historia de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Pero es muy hermoso decirles a ustedes en el siglo XXI de que esa realidad de la vida espiritual, en el caso nuestro de la transustanciación, de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, es una realidad. Ustedes han tenido aflicciones durante 50 años de la guerrilla. Yo visito mucho México con mis trabajos. En México cada hora se matan 4 personas, cada hora, cada 15 minutos a una persona. En esta primera hora que voy a conversar con ustedes, habrá en el mundo 9.000 abortos. Y sé que cada uno de nosotros está preocupado. El trabajo, la enfermedad, las divisiones, mi hijo ya no va a misa, mi hija vive en unión libre como hombre casado. Cada uno tiene una preocupación.
Y yo he estudiado salud mental, química cerebral, para poder ser diestro atendiendo a mis pacientes. Entonces he estudiado muchos años haciendo maestrías, doctorados, licenciaturas. Y un día me encuentro con una cita bellísima de San Pablo, Gálatas 5, 22, 23. El fruto del Espíritu es el amor, es la paz, es la armonía, es la templanza. Y en pocos minutos yo aprendo lo que no he aprendido en años de universidades. Y hace 2000 años él ya tenía la fórmula. Busque el Espíritu. Entonces yo he buscado en la ciencia muchas respuestas que Dios ya las tenía. Y por eso yo sé que esta noche va a ser luminosa para todos y cada uno de ustedes, porque creo que todos tenemos preocupaciones, aún los mismos sacerdotes, las religiosas, que están especializados en la vida espiritual. Es muy bello poder encontrar un punto de conexión con esta realidad sobrenatural. Y me alegra poder decirles: qué hermoso poder pensar que soy católico, que Dios existe, que la oración, la Eucaristía no es un invento de unos hombres de buena voluntad. Lo bello de esta presentación es que yo les voy a demostrar científicamente que el Espíritu Santo existe, que Dios Padre actúa, que el Hijo se encarna, que el Hijo se hace presente en la Eucaristía, y que todo lo que está escrito en nuestros libros sagrados es verdad. Entonces ustedes se van a volver a casa acompañados, bendecidos, y van a saber que no están solos, que todo lo que hemos aprendido es una realidad. Pero si a veces nos sentimos desesperados, alejados, es porque a veces soltamos la mano de quien nunca deberíamos aflojar. Entonces el tema de milagros eucarísticos nos lleva a una escena que a mí me ha conmovido mucho y está en el capítulo 6 de San Juan. Y les recomiendo esa lectura hermosa para esta noche y los días siguientes. Capítulo 6 de San Juan. Hay un momento en el cual el Señor, que en ese momento tiene unos 33 años, y dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Él insiste varias veces en el término: si uno come de este pan vivirá para siempre. Y quisiera subrayar esto: el pan que te daré es mi carne. Es el versículo 51, y lo daré para la vida del mundo. El pan que yo te voy a dar es mi carne. Llegará el momento en el cual el Jueves Santo, esta escena la recordamos en Cafarnaúm, pero luego la noche antes de su pasión, Él instituye el sacramento y pone sobre la mesa ese pan, ese vino consagrados. Tomó luego el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Desde hace 21 siglos, los buenos sacerdotes en los 5 continentes siguen esa instrucción, y nosotros tenemos fe. Nosotros creemos que en ese pan, en ese vino, está presente el Señor, y nosotros comulgamos. Nosotros debemos agradecer siempre la vocación sacerdotal, porque sin sacerdote no hay Eucaristía. Hablamos hoy de estos vacíos que hay en los seminarios, de estas crisis vocacionales. Ustedes en Colombia son un país muy bendecido, tienen muchos sacerdotes, seminaristas, religiosas, laicos comprometidos,
que solo veo en México, en Filipinas, en Polonia, pero son pocos los países de esta solidez espiritual como yo aquí en Latinoamérica veo en México y aquí en Colombia. El numeral del Catecismo 1324 señala: la Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. La Eucaristía es la piedra fundamental de nuestro cristianismo. Nuestro Catecismo, en el numeral 1333, dice: en el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentran el pan y el vino, que por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Será verdad? Nosotros creemos todo esto por fe. Y como decía antes, hemos comulgado el pan, hemos comulgado el vino consagrado. Pero hay circunstancias en las cuales ocurre un fenómeno extraordinario que científicamente se conoce como efusión. Efusión es el brote de una sustancia rojiza que brota en una hostia, que brota en la materia vino y que luego los estudios científicos muestran que se trata de sangre humana, con los elementos formes de la sangre, como leucocitos, glóbulos blancos, hematíes, eritrocitos, glóbulos rojos, plaquetas. Entonces, cuando sucede que el pan, el vino, ambos o uno de los dos tiene esa efusión y la Iglesia reconoce que realmente ha sucedido, recurre al término milagro. Y milagro es un acontecimiento extraordinario que naturalmente no se puede explicar. Todos sabemos que no es posible pensar que en un poco de pan yo tenga sangre, y mucho menos que tenga carne, que tenga músculo del corazón identificado, como ha sido en nuestro caso, miocardio, ventrículo izquierdo. Entonces, a veces hay efusiones de hostias de vino donde emerge una sustancia que luego se ve es sangre, y cuando la ciencia determina y dice aquí hay sangre humana y la autoridad de la Iglesia confirma, declara el caso milagro. Naturalmente no puede suceder, por lo tanto es de origen sobrenatural y se debe a una intervención divina. Pero ahora estamos en el siglo XXI, entre ustedes hay mucha juventud, hay profesionales de la ciencia, son curiosos, son provocativos. Yo no quiero que ustedes digieran inmediatamente todo lo que les presento. Me gusta que sean críticos, que sean pensadores, que digan: ¿qué pasa, doctor, si alguien le ha puesto sangre a la hostia? Usted no estaba en ese lugar. Entonces, cuando la Iglesia declara milagro, aquí viene una definición hermosa, bella, profunda. El milagro, aunque tiene un origen espiritual totalmente invisible e incontrolado, no depende de mí. Yo no estaba en el lugar. Ningún sacerdote en ese momento ha pedido un milagro. Hay sacerdotes que han tenido dudas y han dicho: Señor, ayúdame, pero ellos no tienen un manejo. De ellos no depende que ocurra el milagro. Es una fuerza externa, invisible, superior, espiritual. Entonces, aunque tiene un origen totalmente invisible e incontrolado, se caracteriza, y aquí viene lo hermoso del milagro, no es cualquier cosa. A mí me da pena mucho, aún en el ambiente de religiosos, cuando tratan con desdén el término milagro. No me hables de milagro, es una cosa muy seria, porque aunque tiene un origen invisible, exhibe un acontecimiento objetivo y empírico, experimental, concreto, que todos pueden ver
tocar, registrar y sobre todo replicar. Esto es porque yo hablo en todo el mundo de este tema, y puede haber gente, ateos, no creyentes, evolucionistas, que me digan: no me gusta lo que haces. Pero nadie de los 200 millones de personas que me han visto hasta hoy pueden decir: eso no es verdad. Porque he recurrido a los mayores laboratorios del mundo y a los mejores científicos, particularmente todos ateos. Entonces los datos son indiscutibles, y eso es lo que hace la ciencia. Pero sobre todo quisiera subrayar la replicación. O sea, tú has descubierto estas cosas, doctor Ricardo, sí, pero también otros científicos, desde el caso del Lanchano, que ocurrió en el siglo VIII, pero fue estudiado en 1970, los casos de Tixla de México de 2006 que yo estudié, los casos de Polonia de 2009, el caso de también otra ciudad de Polonia en 2013, o este último que yo estudié en Centroamérica en 2017, todos confirman lo mismo: sangre humana, ADN humano, leucocitos intactos, presencia de ADN de una persona tan humana como cualquiera de nosotros, músculo del corazón, miocardio, tipo de sangre AB, todos. Esa es su explicación. Yo recuerdo que el primer caso lo estudié a pedido por invitación del cardenal Jorge Bergoglio, que era el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. Yo había estudiado antes un Cristo que sangra en Bolivia. Yo vivía en Alemania, pero viajaba a Bolivia. Entonces hago los estudios de la hostia y me dicen: aquí hay sangre humana. Cuando uno toma una muestra, un fragmento de la hostia, yo tomo muestras muy pequeñas, del tamaño de la cabeza de un alfiler, porque como son cosas sagradas para nosotros, pues yo no puedo tomar piezas grandes, y por eso se hacen estudios en laboratorios que se llaman de muestras mínimas. Son laboratorios muy caros. A mí la iglesia no me da un centavo para esto, yo soy independiente porque quiero llegar también a los ateos. Entonces haces un estudio de esa muestra mínima. Ellos no conocen el origen. Yo no digo esto viene de una hostia consagrada, la metodología es blind test, test a ciegas. Entonces ellos ven, hacen el estudio, dicen: aquí hay sangre humana. Entonces cuando ellos hacen esta testificación, ellos no saben el origen de la muestra. Confirman que hay sangre humana, pero luego confirman algo muy interesante: es miocardio. El miocardio es el músculo que hace latir al corazón y da vida al organismo. Es un corazón infartado, es un corazón lesionado, lastimado. En los estudios que han hecho otros doctores, y yo también. Yo no soy esto, lo hacen los médicos histopatólogos, los médicos forenses. Yo dirijo la investigación, yo consulto a ellos, pero ellos son los que más me dan esta conclusión. Y con esto quiero dar importancia al término que para todos ustedes es importante: la replicación. Hoy me llaman muchos obispos de otros países: doctor, ¿puede hacer esta investigación? Yo le digo: monseñor, yo le voy a dar el método a su especialista, que saque el método, que siga el método, porque yo no quiero ser el único que hable de estos temas. De tal manera que yo, mientras más casuística tenga, que confirme estos hallazgos, para la ciencia y para la fe es mucho mejor. El profesor Linoli hizo los estudios de la hostia que tuvo efusión en Lanchano en el siglo VIII, pero los padres franciscanos la conservaron. Luego van a ver los detalles. La conservaron y en 1970 se hizo el estudio. Luego los médicos polacos, a quienes yo no conozco personalmente, hicieron sus investigaciones. Al profesor Linoli, la conferencia episcopal
italiana le pide la investigación, a mí me solicita el cardenal Jorge Bergoglio, que en ese tiempo era arzobispo de Buenos Aires, luego me solicita el obispo de Tixla en México, y pues en mis manos hasta ahora he tenido 15 casos. Pero yo puedo hablar de aquellos que hasta ahora la autoridad de la Iglesia me lo permite, porque otros todavía están en sus cavilaciones. Yo jamás habría pensado, ni creo que ningún católico se atrevería a decir: yo voy a demostrar científicamente la transubstanciación. Yo vengo del ateísmo. Empecé a estudiar una imagen que exudaba sangre o líquido rojizo, porque ni autoridades de la Iglesia lo hacían, ni los periodistas, ni los científicos, todos hablaban, pero sin fundamento. Yo pensé que podría ser esa imagen, tiene efusión de lágrimas cristalinas, tiene efusión de sangre, pero posiblemente esto es... se llama ectoplasmosis, puede ser telergia, un poder mental de una persona. Y yo quería estudiar el cerebro de la propietaria de la imagen. Entonces yo no me aproximé a eso por fe, me aproximé por una curiosidad científica relacionada a una función cerebral. Pero luego pues concluí que no era un poder mental de la persona, sino que en la imagen realmente había un brote de una sustancia que eran compuestos perfectos de la lágrima humana, y luego también esa imagen tuvo efusión de sangre humana y demostramos que era tejido humano, que la sangre es tejido y que tenía ADN humano. La sangre era de una persona tan humana como cualquiera de nosotros. Y ese fue el camino que hasta ahora, ya son 30 años, me llevó a la investigación. Es verdad, como decía el doctor, cuando yo presenté el informe al cardenal Bergoglio, luego les mostraré las secuencias, él me dijo: usted tiene la prueba de la transubstanciación. Es ahí que yo tomé conciencia de algo tan extraordinario que había ocurrido. Por la consagración del pan y del vino se opera la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transubstanciación. Es la definición que dio el Concilio de Trento en el siglo XVI, justamente cuando introduce el dogma de la transubstanciación, de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, a través de la invocación del Espíritu Santo, a través de las manos consagradas del sacerdote y de las palabras de Jesús. Entonces, todos nosotros hemos comulgado en algún momento, pero lo que llama la atención es la efusión de una sustancia rojiza en la hostia o en el vino. Nosotros tenemos casos, aquí hay un instante que los sacerdotes llaman intinción, cuando ellos rompen un fragmento de la hostia y la sopan en vino. Este es un caso de Centroamérica, todavía no puedo decir el país, pero aquí hemos encontrado sangre en el vino y en la hostia, pero en todos los casos hemos encontrado siempre sangre de tipo AB y tejido del corazón lesionado a causa de un infarto al corazón. Cuando nosotros comulgamos y creemos que en el pan y en el vino está presente el Señor, nosotros creemos por fe. El Catecismo de la Iglesia, en sus numerales 150 y siguientes, define la fe como una adhesión libre y voluntaria a la verdad revelada, porque confía en quien la revela. Sus profetas, Cristo mismo, deposita esa verdad en su Iglesia,
pero ninguno de nosotros hemos visto a Cristo, por lo menos pienso. Ninguno de nosotros ha visto la Trinidad. Hemos aprendido que el Señor está presente en la Eucaristía, pero nosotros tenemos una razón espiritual inteligente que nos habla de una verdad sobrenatural y a la cual nosotros tenemos acceso a través de la revelación. Ninguno de nosotros podría imaginar, naturalmente hablando, un solo Dios, tres personas distintas. Una madre virgen que da a luz un hijo que queda virgen antes y después de dar a luz. Esos son los misterios extraordinarios que nos propone la fe y nosotros creemos por fe. Pero cuando nosotros hablamos de la razón espiritual, hablamos de un tipo de verdad que conocemos por revelación. Pero nosotros estamos acostumbrados a la razón natural, que nos habla de una verdad natural, y aprendemos de ella en las escuelas. Yo tengo un objeto, conozco sus características, su peso, su medida, y tengo acceso a esta dinámica gracias a mi razón natural. Puedo manipular los objetos, hacer experimentos, crear lo que nosotros llamamos relaciones funcionales, causa-efecto, y establezco leyes, normas y hago ciencia. Entonces esa ciencia me da un conocimiento sistematizado y lamentablemente desde el siglo XVI nos hemos ido orientando sobre todo a la razón natural y hemos dejado bastante de lado la razón espiritual, a tal punto que en el ambiente científico de los premios Nobel, por ejemplo, los premios de la ciencia, el 90% son ateos y no creen en la dimensión espiritual del hombre. Yo me he formado en la neurociencia con una premio Nobel, la doctora Rita Levi Montalcini, y ella decía que pensar que el humano tuviera naturaleza espiritual es una ingenuidad. Y en la parte filosófica me he formado en la escuela de otro filósofo premio Nobel, Jean-Paul Sartre, era existencialista ateo, para quien pues pensar que el humano tenga una esencia no es real, porque el hombre solo es existencia y nada precede, ninguna esencia precede a esa existencia. El ser humano es un ser echado al mundo en un proceso de historia y él vive dándole sentido a su vida. Pero nosotros tenemos una razón espiritual que nos habla de esta verdad sobrenatural, pero también requiere de un lóbulo frontal inteligente para aceptarlo. Acá ustedes no se han hecho católicos solo porque te han dicho tú ya eres bautizado y eres católico. Ustedes se han preparado, han hecho catequesis, se han cuestionado, han tenido dudas, se han dado respuestas. Y por eso están acá, porque tienen una fe encendida. Pero ha sido todo un proceso. O sea, el hecho de que tú tengas fe es un regalo, es una unción, es una bendición de Dios, pero tú en el bautismo recibes una semilla que tú haces crecer. Acá hay gente consagrada porque ha recibido la semilla y la ha hecho florecer. Yo fui bautizado, pero yo no progresé en la parte espiritual, sino a partir de los 44 años. Entonces, yo trabajo estudiando el cerebro en un campo que es la neurociencia, que me lleva a lo que es el estudio experimental, pero dentro de ese camino he encontrado lo que pueda ser también la dimensión espiritual. Nosotros hoy, gracias a la neurociencia moderna, podemos estudiar el cerebro en vivo. Y a esto yo le he ocupado más de 40 años
Y me he especializado en un campo que se llama la neuropsicofisiología cognitiva, la bioquímica cerebral, porque he tratado de explicar por qué derivaban algunas enfermedades, pero sobre todo ahora que soy católico, haciendo estas presentaciones, algunos talleres, he escrito un libro que se llama Transformación Interior a través de la vivencia humana. He tratado de dar respuesta a un cuestionamiento de Pablo en la carta a los Romanos cuando dice: porque de hecho hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Y tengo mis respuestas también en mi libro, Cuando la palabra hiere, cuando la palabra sana, porque nosotros tenemos en el cerebro una unidad biológica, que son estas, las neuronas. Estas neuronas tienen la capacidad de aprender, y cuando aprenden se entrelazan formando lo que nosotros llamamos redes o grafos neurales. Entonces, por eso tienen que darle ustedes mucha importancia a la educación, porque la educación, que es lo que hoy quieren hacer con su presencia, con este mensaje, es recibir una información que enriquezca tu cerebro. Pero lo que la gente no siempre toma en cuenta es que todo lo que nosotros aprendemos crea un mecanismo neurofisiológico, biológico, fisiológico, bioquímico, que conforma redes en nuestro cerebro. Estas redes que ustedes ven acá son el resultado de lo que ustedes han aprendido. Entonces, ustedes no me conocían, ahora me conocen. Mañana estoy por la calle y tú le dices: hijita, ¿ves ese joven? Es el doctor Ricardo, anoche le he conocido. ¿Por qué me ha reconocido? Porque me has visto y tu cerebro ha formado una huella. ¿Por qué deben meditar ustedes esto? Porque, hijo, confío en ti, tú puedes. Y a tu hijo le has dado una motivación profunda y ha hecho una huella. Pero también le has dicho: eres un inútil, no sirves para nada, no eres como tu hermano sinforoso. Y le has hecho una huella y se siente inútil. Y las cosas que nosotros escuchamos en internet y vemos en televisión, la pornografía que está desviando la sexualidad sana de los jóvenes. Cada segundo entran a programas de porno 50.000 personas, y de ellas 40% son jóvenes adolescentes. Y ahora, con el tema de la inteligencia artificial, que bien llevada puede ser de ayuda, está permitiendo muchos pensamientos. Y todo eso te deja una huella en el cerebro. Por eso decía el doctor cuando me presentaba, el doctor se hizo ateo, aunque estudié en un colegio católico, nunca hice una huella de esto, ni mis maestros me ayudaron a hacer una huella de un Cristo vivo, de un Cristo persona. Entonces tú tienes que saber que cuando tú educas, cuando ustedes predican, cuando ustedes enseñan en la escuela, están plasmando huellas en el cerebro de una persona. En mi país, los políticos contrarios a la Iglesia Católica que se han unido al marxismo vienen de colegios católicos. Los pastores protestantes que no aman a la Iglesia Católica salen de colegios católicos. ¿Qué pasó? Por eso estos encuentros son importantes, porque debemos tomar conciencia de cómo manejamos la información, cuál es nuestro testimonio de vida. Nuestra responsabilidad es muy seria. Yo he escrito un libro que se llama Cita en el Jordán sobre el Espíritu Santo. Me tomó 11 años y medio y tuve que estudiar el griego para poder leer los originales. Ahora estudio el hebreo solo para entender el capítulo, para aprender bien el libro de Daniel, porque es importante para esta época. Entonces uno que investiga, que estudia, debe ir siempre a las fuentes y dar una información sólida, porque nosotros plasmamos el cerebro de una persona. ¿Cuántos me dicen: doctor, yo le escuché
y cambió mi vida. Sé que no es mi conferencia, es la unción del Espíritu Santo en un corazón bien dispuesto. Pero nosotros con la información podemos orientar o desorientar. Porque uno vota por un presidente y después está decepcionado. Porque has creído en su palabra, pero no en lo que hace. Lo que hace te ha demostrado que pues no hay coincidencia. Entonces nosotros, esta fue mi profesora en neurociencia, este fue Jean-Paul Sartre, premios Nobel. Y mi mamá me decía, hijo, y la doctora Levy es sabia, de verdad. Mamá ganó el premio Nobel a sus 39 años y ya descubrió el factor nervioso de crecimiento, la razón por la que le darían el premio Nobel. Pero hijo, si es tan sabia, ¿por qué no conoce a Dios? Eso solo puede pensar una mamá convencida en la fe. Entonces, a veces, hoy nos rodeamos de muchas cosas. Yo quisiera que esta noche realmente sea luminosa y no sea una aventura más para ustedes escuchar otra plática. Me interesa que esta plática, vengo de muy lejos. Tuve una cirugía hace pocos días, pero yo no podía suspender estas pláticas. Quisiera dejarles información que hagan que su fe florezca, que sea sólida, profunda. Y para eso me debo permitir decirles que trabajo más de 40 años. Este es un equipo que se llama tomografía positrón. Es un instrumento de la física nuclear que nos permite estudiar el cerebro en vivo, y se introduce un trazador radioactivo en la circulación sanguínea, y cuando llega al cerebro, el trazador nos muestra en rojo qué zona del cerebro trabaja cuando hacemos o decimos algo. Dos cosas quisiera que aprendan esta noche para acompañar esta presentación. Primero, lo que es el pensamiento complejo y lo que es el pensamiento simple. En esta imagen, ven, esta zona del cerebro se llama lóbulo frontal. La zona frontal es propia de lo más fino de nuestra inteligencia. Cuando tú decides algo, cuando tú piensas, cuando juega un papel tu voluntad, el lóbulo frontal está en acción. Y para eso necesita la segregación, la activación de mucha presencia sanguínea y de oxígeno. Entonces, yo a esta persona le pregunto, ¿por qué te has casado con esta mujer? Porque le dio sentido a mi vida, doctor. Yo era vagabundo, era flojo, era poco serio, la conocí, fue lo mejor que me ocurrió, cambié de vida, terminé la universidad, nos casamos, tenemos un hogar hermoso. Fue para mí una bendición. Mientras me dice eso, yo veo su cerebro con este flujo sanguíneo. A esto yo llamo pensamiento complejo, porque la persona está convencida. Y cuando habla, veo que está está convencida. A esta persona, por ejemplo, a esta persona otra vez le digo, ¿eres católica? Soy católico, alma, vida y corazón. El catolicismo le da sentido a mi vida y vivo como un católico. A esta persona yo le pregunto, ¿amas a tu esposa? Ajá. ¿Eres católico? Ajá. Si el domingo juega Colombia contra Paraguay y no has ido a misa, ¿qué harías? Ah, doctor, primero el fútbol. No es la Eucaristía. Ese es un católico, ajá, de pensamiento simple. O sea, no está convencido. Yo sé que esos no han venido hoy, yo lo sé. Entonces, estas personas son personas que no están convencidas. Entonces, yo quisiera mostrarte hoy, hacer un viaje profundo a una vida espiritual intensa, para que tú, si algún momento tienes esto, salgas a esto. Porque estamos rodeados de mucha oscuridad, hay mucha confusión.
Y el católico que conoce el camino, la verdad y la vida debe levantar la antorcha. Porque el Señor dice, yo he venido para traerte vida y vida en abundancia. Y la Virgen dice, hagan lo que Él les diga. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y si tú sigues su camino, no caminas en tinieblas. Y si entramos a la tiniebla es porque dejamos el camino correcto. Entonces es este lóbulo frontal inteligente, profundo o superficial, que puede llevarte a una fe profunda o seria o secundaria, a una ciencia que combate la fe, a un agnosticismo o a un ateísmo. O sea, tú puedes haber sido bautizado, como fue mi caso, pero depende de ti cómo crece esa fe, cómo la cultivas. Por eso su país es un país bendecido, porque tiene muchos recursos espirituales que ustedes cuidan. Entonces, hay unos que se adhieren a la fe y otros que le dan la espalda a la fe. Yo me animé a escribir este libro, Cita en el Jordán, porque ya en 30 años viajando por todo el mundo, tantos encuentros con católicos, me sorprendía la ausencia del Espíritu Santo en la vida de las personas. Hablaban de gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero pocos podían responder preguntas un poquito más profundas sobre la personalidad del Espíritu Santo. Hice preguntas a 5,000 parejas. Cuando ustedes se han casado, ¿cuántos de ustedes le han pedido un consejo, una opinión al Espíritu Santo? De las 5,000 personas, 13. De las 800 personas que estudié hace poco, 8. Y hay 2 citas poderosas que no te puedes olvidar. 1 Corintios 12:13. El hombre no puede decir ni siquiera Jesús es el Señor sin ayuda del Espíritu Santo. O Zacarías 4:6. No será por el poder y la fuerza, sino con mi Espíritu. ¿Y sabes por qué necesitas la luz, la unción, la sabiduría del Espíritu Santo? Porque tienes que tomar en cuenta esta noche estas 3 palabras. Nuevo orden mundial. Estamos rodeados por un nuevo orden mundial que decide qué libros deben estudiar tus hijos en el pueblo más remoto. Son los que deciden que esas niñas que en California han decidido que si un niño quiere cambiar de sexo en Estados Unidos y tiene 11, 12, 13, 14 años y sus papás no se lo permiten, que se vayan a California, que ahí sí lo pueden hacer. Y que si una niña quiere abortar, puede hacerlo. ¿Quiénes hacen esas leyes? Amigos, no estén tan tranquilitos. Tienen que preocuparse. Tienen que tomar conciencia de que hay personas que están yendo más allá de tus propios valores. No quieren que el hijito que nace hombre sea hombrecito, que se convierta en lo que él quiera. Y se preocupan de darle parejita ya a los 8, 9, 10, 12 años. Estas cosas nos tienen que preocupar, no se pueden ver desde el balcón, porque cualquier momento te va a afectar. De hecho, en las redes ya afectan. Y tienen todo el poder y el peor objetivo, o sea, y el objetivo que más en mira tienen ellos es la religión católica. Obviamente la familia, por eso ellos pregonan la unión libre, la unión entre cualquier sexo. Y si mañana le hablan de un sacerdote pedófilo, todo el mundo se entera, porque ellos tienen todas las condiciones para que eso suceda. Pero si matan 15 monjitas violadas en ciertos lugares del mundo, nadie se entera, porque eso ya no es noticia para ellos.
y no nos llega la noticia. Por eso conozcan lo que leen sus hijos, conozcan las amistades de sus hijos, vean los programas, compartan con ellos, porque ellos están asimilando una información sobre la cual ustedes posiblemente no tengan acceso. Detrás de todo ello está la concentración en una naturaleza humana, en un organismo humano que ignora la dimensión espiritual del hombre. Por eso queremos dinero, sexo, placer, fama, admiramos a individuos extraños que aparecen en televisión haciendo cosas absurdas que se vuelven héroes, porque están anulando lo que sea la dimensión trascendente del individuo. Entonces esta cita a mí me conmovió de Isaías 1:2. Crié hijos hasta hacerlos hombres, pero se rebelaron contra mí. El buey reconoce a su dueño, el burro el pesebre de su señor, pero Israel no me conoce, mi pueblo no comprende. O sea, hemos hecho que ese espíritu que se movía sobre las aguas, esa naturaleza espiritual que está en cada humano, se vaya, digamos, debilitando. Y por eso una noche como esta tenemos que rescatar este término, la santa unción, el poder, la bendición, el conocimiento del Espíritu Santo. Y por eso el Señor dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán una fuerza que les hará ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Entonces yo te invito a preguntar, ¿cuál es la presencia del Espíritu Santo en tu vida? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo en tu vida? He estudiado 30,000 jóvenes bachilleres que decidían su profesión y dónde iban a estudiar, en qué universidad. De los 30,000, solo 2 dijeron si Dios quiere, porque todo ya estaba planificado de manera técnica, económica y académica. Y todos eran cristianos, católicos. Solo 2 dijeron si Dios quiere. Entonces es muy importante que entremos en ese mundo maravilloso de la fe. Me fascina esta definición de Hebreos 11:1. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Esta frase, cuando yo hablo a ateos científicos, los desconecta totalmente. ¿Cómo me puedes decir que la fe, que es invisible, es la prueba de realidades que no se ven? ¿Cómo dice que dijo? Diría Cantinflas. Es profundo y serio que la fe te diga que hay unas realidades que no se ven y que la propia fe es la prueba de ellos. Y aquí tienes esta maravilla. Tú tienes al sacerdote que consagra, luego iremos a los pasos, y luego de su consagración yo tengo sangre, tengo carne, tengo músculo del corazón vivo. Entonces, el Hijo de Dios se encarna, camina con sus apóstoles, muere, resucita, está a la derecha del Padre. Pero antes de marcharse dice, yo no me puedo ir y dejarles un poema de recuerdo. Yo, ¿cómo me quedo con ellos? Y piensa, me quedo en el pan, me quedo en el vino, e instituye este sagrado sacramento, que durante 21 siglos los buenos sacerdotes prolongan y permiten que esa presencia real en el pan y en el vino además tenga unas manifestaciones milagrosas.
Cuando empecé a estudiar estos casos, pregunté al gran teólogo René Lorentano: Monseñor René, ¿por qué ocurre el milagro eucarístico? Para demostrarte que aquello que tú crees es verdad. El pan que te daré es mi carne. Yo he tenido la oportunidad de hacer estos estudios y el primer lugar al que viajé fue Lanchán, donde en el siglo VIII un sacerdote de la Orden de San Basilio dudaba si Cristo estaría presente en la Eucaristía. Era un sacerdote honesto porque dudaba, pero también decía: ¿cómo siendo sacerdote voy a ser tan incoherente? Pidió ayuda a Dios y le concedió el milagro de que el pan y el vino tuvieran un cambio. Se conservaron las formas, el vino, la hostia, y el profesor Linoli en 1970 hizo el estudio. La hostia se había convertido en carne, músculo del miocardio, corazón, ventrículo izquierdo, y el vino era sangre. El joven Carlo Acutis, con cuya mamá ha estado dictando conferencias ahora en México, ha hecho una exposición de unos 100 casos en la historia. Yo me refiero a aquellos en los cuales hubo un estudio científico. Este es el caso que ocurrió en Lanciano en el siglo VIII, pero hay otro caso hermoso, 5 siglos más tarde. Esta es la iglesia de Bolsena, donde llega un sacerdote que también duda, pide ayuda al Señor, la hostia sangra, la envuelve en un corporal que hasta el día de hoy se conserva. El Papa Urbano IV estaba cercano en un pueblo que es Orvieto, y al enterarse del caso pide ver la evidencia, forma un consejo de investigación en esa época y, conmovido por lo que ve, establece en 1263 la famosa fiesta de Corpus Christi. Hay otro caso que visité que se llama La Roca. La población está a 90 kilómetros de Zaragoza, en España, donde también en el siglo XIII otras 5 hostias sangraron, pero no tuvieron estudio. Entonces, estos son los antecedentes que yo tengo antes de encontrarme con el cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, a quien conozco el año 99. El padre Eduardo Graham, me dice el doctor Castañón, tenemos 2 hostias, él dice sangrada. Nosotros, les he dicho, usamos el término efusión porque solo puedo decir que sangró cuando hay sangre, pero hasta que no haga el estudio no lo puedo decir. Y de hecho he tenido casos que la sangre es aparente, pero no sale sangre en el laboratorio. Por eso la iglesia es tan cuidadosa en estos temas. Ellos tienen una hostia que tuvo efusión el año 92 y otra que tuvo efusión el año 96. Yo llego para dictar conferencias el año 99 y luego de aceptar hacer la investigación me prolongó el tiempo hasta el 2006. Este caso que les presento ahora ocurrió el 8 de mayo del 92 y los sacerdotes tenían en la zona una doctora que tenía un laboratorio, la doctora Adelma de Sassó, y les pido atención a lo que les voy a mostrar porque es muy interesante. A ella le han dicho: mira, tenemos esta hostia que ha tenido esta efusión, puedes estudiarla. Y ella hace el estudio y descubre esto que ustedes ven acá, que en mayor detalle les presento. A esto se llamamos fórmula leucocitaria. La fórmula leucocitaria presenta los diversos tipos de sangre que tenemos los diversos tipos de leucocitos, de glóbulos blancos que tenemos en la sangre.
Ustedes ya se han hecho familiares con el término linfocitos, por ejemplo. Porque cuando te hacen estudios te hablan a menudo de los linfocitos, pero en realidad tenemos 5 tipos de estos elementos. Y ella descubre que en la sustancia que ella califica como sangre humana está toda la fórmula leucocitaria con sus porcentajes, con sus valores presenciales. Les pido atención a esto. 3 años más tarde, vuelve a hacer el estudio y descubre que los factores de porcentaje han cambiado. Pero no solo eso, descubre que los leucocitos están intactos. Y esto es lo que a mí me conmueve, porque los leucocitos fuera del organismo, a los 5 minutos o a los 60, por procesos de autodestrucción, de apoptosis, se autodestruyen. Entonces cualquiera de ustedes puede decir, ¿qué sucede si alguien, doctor, le ha puesto la sangre en la hostia? Usted no estaba en el lugar. Es verdad, yo no estaba. Pero la pregunta es, ¿cómo hay leucocitos, glóbulos blancos? Fíjense cómo han preservado. Le han puesto en un portaviático de vidrio y se conservan intactos del 92 al 95, hasta el 2006, cuando yo hago los últimos estudios. Eso te demuestra que nadie pudo haberle puesto la sangre. Y si alguien le hubiera puesto, ¿cómo hace para que los leucocitos estén vivos? ¿Cómo hace para ponerle una materia física que es músculo del miocardio infartado? El resultado es indiscutible. Obviamente uno puede decir no me gusta, no quiero, esa es cosa de él, pero la evidencia real es de que aquí ha ocurrido algo extraordinario. El 2 de marzo de 2004, el doctor Federico Zuribe, que en ese momento era el mejor cardiólogo forense en Nueva York, con la colaboración de 2 colegas míos que trabajaban conmigo en ese tiempo, australianos, el profesor revisa en 2004 nuestra evidencia. Esto se llama preparación histopatológica. Él dice, lo que ustedes me han traído es músculo del miocardio. Y toma un libro y muestra a mis colegas y dice, es de esta parte. Pero escuchen el informe del 26 de marzo de 2005. Las laminillas contienen tejido del corazón que evidencia cambios degenerativos del tejido del miocardio. Estos cambios degenerativos son concomitantes a un reciente ataque cardíaco, infarto, posiblemente a causa de un severo golpe en el pecho a la altura del corazón. Miren este detalle. Estos cambios degenerativos son concomitantes a un reciente ataque cardíaco. No sospecha que mi pacientito se ha muerto hace 2000 años. Él está pensando que el infarto ha ocurrido en esa hora, porque ha visto glóbulos blancos intactos. Entonces aquí tú tienes la realidad. Y él dice, porque ha habido unas conversaciones con los colegas que lo fueron a entrevistar, dice, para mí ha habido una obstrucción en el corazón, pero es el resultado de un severo golpe en el pecho a la altura del corazón. Su paciente realmente ha sufrido mucho por el golpe que se le ha dado. Entonces, el día viernes 17 de marzo de 2006, yo presenté el resultado al cardenal Bergoglio y él me dijo,
quiero hablar a solas con usted. Y me dijo, usted tiene la prueba de la transustanciación. Hable a los sacerdotes para que comprendan el privilegio que tienen entre sus manos de ponerlo a Dios en el altar cada que se dé. Que las religiosas comprendan el privilegio de ser custodias de esa riqueza. Y dígale al laico que la palabra de Dios se cumple. El pan que te daré es mi carne. Yo recién tomé conciencia de la transustanciación, de lo que había sucedido en ese momento. Desde ese día, muchos obispos, muchos párrocos, autoridades de la Iglesia, me han buscado para hacer nuevos estudios. Y en la segunda parte, luego de un pequeño descanso que tendremos ahora, les presentaré el caso de Tixla, que es un pequeño municipio a unos 20 minutos de la capital del estado de Guerrero, que se llama Chilpancingo, pero que en ese estado está Acapulco, que seguramente es más conocido para ustedes. A este lugar llegó un sacerdote, el padre Raimundo Reina, invitado por el padre Leopoldo Roque, a dictar un retiro espiritual a 800 personas. Durante la Eucaristía, entre el 22 y 23 de octubre de 2006, mientras la religiosa le está ayudando a dar la comunión, la hostia sangre. Entonces, aquí está la religiosa, tiene la efusión, perdón. Es el estudio que me toma desde el 2009 hasta el 2013. Y este caso ha sido declarado de manera solemne por la autoridad de la Iglesia como milagro. En la segunda parte les voy a mostrar toda la secuencia de cómo se hace la investigación para que tengan la vivencia. Voy a presentarles el caso de la hostia que tuvo efusión en Tixla, en la parroquia San Martín de Tours, entre el 22 y 23 de agosto de 2006, cuando el padre Raimundo Reina dicta un retiro a 800 personas. Una religiosa que le ayudaba a dar la Eucaristía había ya suministrado a varias, cuando vio que una hostia tuvo una mancha rojiza. Entonces la presentó al sacerdote y él, muy conmovido, la mostró a la gente. Cuando yo fui en octubre de 2009, este era el aspecto. Ya no tiene el color rojizo. Nosotros decimos que con el tiempo, cuando se coagula, se oxida la hostia. El obispo me dijo que la había mantenido, formó una comisión teológica, esperando que un día pudiera hacer un estudio científico. Conservaron la hostia 3 años en el tabernáculo. Es el obispo Alejo Zavala, su vicario, padre Víctor Aguilar. Y él fue un hombre muy lúcido. Me invitó a hacer el estudio de manera regular, porque hay gente que me pide y dice, ¿puede usted estudiar esto? Yo solo estudio si la autoridad de la Iglesia me lo pide. Pero él es un hombre muy lúcido y me dice, doctor, yo no me puedo equivocar. Tengo miedo que alguien le hubiera puesto la sangre encima. ¿Habrá un modo de descubrir si la sustancia brota del interior o la han puesto por fuera? Sinceramente, dentro de mi paso metodológico, yo no había pensado en ningún momento en esa instancia, pero me pareció una iniciativa excelente. Entonces fui a los laboratorios de la policía forense y ellos me ayudaron a determinar
que en un proceso que se conoce como capilaridad, de la parte media de la hostia fue ascendiendo la sustancia hacia la parte superior sin que en el reverso hubiera mancha alguna. Este estudio fue interesante porque fue el primero que realicé a fines de octubre del 2009, pero el 2011, cuando yo ya había contratado otro equipo de investigadores para hacer la tercera serie de estudios, porque yo hago uno en el país, otro en Norteamérica, otro en Europa, si es necesario recurro a Australia. Entonces ese otro segundo grupo tiene una dirección de adentro hacia afuera. O sea, yo tenía dos fuentes que me confirmaban que la sustancia brotaba del interior y que nadie la había puesto por fuera. Ahora, obviamente no faltan las personas que dudan, pero otra razón que te puedo decir por qué yo no creo que alguien la ha puesto es porque encontramos glóbulos blancos frescos, intactos. De hecho, estos días que me han solicitado hacer una investigación, lo primero que yo pido es veamos si es que hay leucocitos. Si esto ha ocurrido hace un año y encuentro leucocitos, glóbulos blancos intactos, pues yo intervengo en el caso. Pero si no hay, pues sí, hay una mancha rojiza, no sé su origen, pero no puedo hablar en términos milagrosos, porque lo milagroso es que la sustancia se mantenga fresca. Puede estar la sangre coagulada, como en este caso. Aquí ustedes ya ven la sangre coagulada, pero por debajo hay sustancia fresca. O dentro del estudio salen leucocitos intactos. Entonces, el primer estudio es demostrar de que la sustancia proviene de manera endógena, dentro del mismo cuerpo. En el libro que se intitula Crónica de un Milagro, que no tenemos acá la edición, pero está en Amazon, van a encontrar al menos 35 certificados clínicos demostrando, confirmando cada conclusión que yo les voy a presentar. La sustancia encontrada es sangre humana, tan humana como la de cualquiera de ustedes. La diferencia está que esto se encuentra en una hostia consagrada. Acá van a ver algo extraordinario porque este es un reactivo que permite obtener hemoglobina. Y aquí estamos obteniendo hemoglobina. La doctora ha colocado una pequeña muestra de la hostia y el reactivo está mostrando la presencia de hemoglobina. Esto va a sorprender a cualquier científico porque para tener hemoglobina tú necesitas cadenas bioquímicas que forman la hemoglobina y que se adhiere a los glóbulos rojos y llevan oxígeno a los tejidos. Entonces tú te tienes que preguntar cómo es posible que en un poco de pan, o como veremos luego en un poco de vino, yo tengo hemoglobina. La hemoglobina es una eritroproteína, ya lo decía, que lleva oxígeno a los tejidos, da la coloración rojiza a la sangre, y en este momento que todos aspiramos y expiramos, está actuando, lo estamos haciendo gracias a un rol, a una función de la hemoglobina. El tipo de sangre es AB, el mismo encontrado en la sábana santa de Turín, AB. El mismo encontrado en el vino que tuvo efusión en el siglo VIII en Lanciano y en todas las hostias que a mí me ha tocado estudiar. Entonces es una constante, yo les he dicho, una de las características de la ciencia es que se pueda replicar, que se pueda repetir un resultado. Y tener este arco tan grande que además coincida con la sábana santa de Turín es un caso sumamente interesante.
Este informe que ven acá es de 2011. Acá se encuentra se llama macrófago espumoso. Es un leucocito, un glóbulo blanco, grande, potente, intenso. Aquí están otros leucocitos, glóbulos blancos. Estas manchas rojizas son glóbulos rojos. Pero aquí el informe dice macrófago fagocitando lípidos. Escuchen, por favor. La efusión es de 2006. Recibo la hostia el 2009. El estudio es 2011. El tejido aquí está vivo y está trabajando, está activo, porque ha reconocido que aquí hay una lesión. Como hay esa lesión, el macrófago espumoso está activo tratando de reparar esa lesión. Se comporta como si estuviera dentro de un organismo vivo, y esto me lo explica el cardiólogo, el doctor Marcos Blanquicet, que es de Colombia, y él me dice, esto es lo que nosotros encontramos cuando una persona ha tenido infarto al corazón. El doctor es de Cartagena, pero tengo otro cardiólogo que me asesora en México, en Monterrey. Esto supongo que llama la atención, pero quisiera que vean que los leucocitos, los glóbulos rojos, que se llaman elementos formes de la sangre, que tienen glóbulos rojos, que tienen glóbulos blancos, para su elaboración se necesita un proceso que se conoce como hematopoiesis, y es la capacidad del organismo de fabricar sangre con los elementos formes que son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Para eso necesitamos hueso, necesitamos dentro del hueso médula ósea y un laboratorio. Solo mediten ustedes. Aquí está la hostia, aquí está el vino, y tengo leucocitos, y tengo eritrocitos, glóbulos blancos, glóbulos rojos. ¿Cómo puede ser posible? Entonces creo que estas cosas nos deben hacer pensar, y por eso es que la autoridad de la Iglesia declara milagro, porque sabe que esto no es posible que suceda naturalmente. Esto que les voy a mostrar también es muy enriquecedor, porque ya tienen presente que la efusión es de octubre de 2006. Me la entregan en octubre de 2009. En febrero de 2010, yo quiero descubrir si debajo de la sangre coagulada, desde el 2006, encuentro algo, y para eso tengo un microscopio de luz blanca intensa que va a atravesar, sin lastimar las partículas de la hostia, va a atravesar la parte superior para mostrarme capas interiores. ¿Qué es lo que descubro? Descubro sangre fresca. Pero ¿cómo sangre fresca? Esto está coagulado desde el 2006. Estoy haciendo el estudio en febrero de 2010 y encuentro sangre fresca. Durante un congreso científico dedicado a razón humana y ciencia espiritual, el doctor Mauricio Balbuena, profesor de medicina en la Universidad Internacional de Barcelona, dice: el doctor Castañón ha encontrado debajo de la sangre coagulada sangre fresca. No deben pensar que se trata de una gelatina hecha de sangre. Si he encontrado sangre humana, es porque la hostia
el pan consagrado se comporta como un cuerpo humano que está fabricando sangre constantemente. Entonces, cuando el sacerdote te da la Eucaristía y te dice el cuerpo de Cristo, y tú dices amén, te está hablando de un cuerpo vivo, de una presencia viva. Yo no sé la sensación que les produce a ustedes, pero esto es una información extrema. Te está hablando de un organismo, de un cuerpo, que está activando la producción de sangre constantemente, y por eso el dogma dice la presencia real de Cristo en la Eucaristía, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Yo no hago otras interpretaciones, yo debo poner sobre la mesa los resultados de las investigaciones y ustedes son los que darán su interpretación. Esto es tejido adiposo, o sea, grasa. Aquí están las estrías del corazón, que es músculo del corazón. Hemos encontrado ADN humano. Estoy en el laboratorio y me dicen, doctor, vamos a rescatar ADN humano. Hacen su procedimiento, vienen con el tubo de Eppendorf y me dicen, doctor, hemos ya rescatado ADN humano y vamos a pasar ahora al proceso de la secuenciación para poder obtener la doble hélice. O sea, ustedes conocen qué es la doble hélice. Como la monja tuvo la hostia en su mano, ya hemos obtenido la doble hélice de ella. Entonces quieren obtener de acá la doble hélice y no se puede. Son 15 estudios realizados y no se puede obtener la doble hélice. El teólogo me dice, no va a ser posible, doctor, porque el papá de su paciente es el Espíritu Santo. Entonces no tiene el aporte físico y biológico. Pero los científicos me dicen, doctor, hemos obtenido la presencia de ADN porque hemos obtenido las bases que lo componen. Adenina, tiamina, guanina, citosina. Pero para obtener toda esta cadena doble, estas bases las tenemos que clonar, las tenemos que copiar. Y esta sangre especial que usted trae no se deja copiar, es imposible copiar. No entra al proceso, es única. Un obispo me llama de un país y me dice, doctor, yo sí he obtenido la doble hélice, porque yo le di la instrucción. Entonces le dije, ¿y cuál es el tipo de sangre? Que era del sacristán. Entonces, hoy científicamente, si alguien me pide una investigación, debo obtener tipo de sangre AB, debo tener la presencia de ADN, y en 15 estudios que yo ya he realizado, imposible obtener la cadena, no se deja copiar. Entonces, ese es otro elemento que yo utilizo hoy para hacer la investigación y hacer una constante de esta imposibilidad. Vamos a tener ADN humano, pero no todo el perfil. El 12 de agosto de 2013, el obispo reconoció este caso solemnemente como milagro. Y ahora vamos a vivir un momento muy bonito,
porque yo quisiera que esta noche algo cambie en sus vidas. Quisiera que se vayan con esta unción del Espíritu Santo para que lo vivan como una realidad. Hay católicos que me dicen: estoy desesperado, estoy pensando en suicidarme, no sé qué hacer, no supero la muerte de mi hijo. A veces no encontramos respuestas a la vida, y sé que todos sufrimos eso. Yo no quiero decirles que porque estoy en esta plataforma y porque soy joven y atractivo todo me va bien. La vida no es fácil, es complicada, pero hay modos, hay fuerza. Vean esa personalidad regia de Teresa de Calcuta, 47 años en vida desértica interior, en noche oscura, pero siempre brillante con su fe. Tenemos pruebas severas en la vida, pero las tenemos que afrontar de manera estoica, valiente, mucho más si tenemos un Dios en quien podemos confiar. Yo les voy a demostrar científicamente la presencia real del Espíritu Santo y su acción durante la consagración. Para eso necesito definir esta palabra. Las variables en la metodología de la investigación científica son los elementos que yo defino como intervinientes en una investigación que deben demostrar eso invisible que para mí es el Espíritu Santo. Pero para eso la metodología científica me exige que los tres elementos que yo presente, que son mis variables, los tres elementos sean invisibles. Yo no puedo poner el pan y poner una maquinita o un polvito mágico que lo vuelva rojo o carne. Esa ya es una manipulación física, y variables física, y no sirve mi demostración. Yo debo demostrarles con tres variables invisibles espirituales que el Espíritu Santo actúa, y por eso tengo el milagro. Mi primera variable es el sacerdote, pero no como hombre persona, sino en su sacerdocio. Ahora pónganse en mi situación en un congreso científico de 2-3 mil médicos en Miami sobre ciencia y fe, y yo digo esto. Mi primera variable es el sacerdocio, es el ministerio sacerdotal de un hombre que ha sido ordenado sacerdote por un obispo que ha recibido la unción del Espíritu Santo que está en los cielos, y que él ha ungido al obispo, capacitándole para darle el orden ministerial al sacerdote. Ustedes son católicos y respetuosos, pero en un ambiente de ateos se matan de risa, porque yo les estoy hablando de mi Dios que es invisible, y ellos dicen: ¿qué ha fumado este doctor? ¿De qué está hablando? Me está hablando de un Dios que llama el Espíritu Santo, que está en los cielos, que ha ungido a un hombre que usa un sombrero rojo, y que ahora lo va a ordenar y lo hace sacerdote. Es verdad que ellos son respetuosos, pero muchos no. Pero en una cosa coincidimos: mi variable es invisible. Les estoy hablando del Espíritu Santo que ungió al obispo, y el obispo ungió. La unción es invisible. El ministerio sacerdotal no lo puedo palpar. Entonces ellos están de acuerdo que mi variable es invisible. Mi segunda variable, el sacerdote en la oración hace en el epíclesis la invocación: pido que por el poder del Espíritu Santo el pan se convierta en carne, el vino en sangre. Todos de acuerdo que mi variable es invisible, solo una oración, y luego repite las palabras de Jesús: porque en la noche de su pasión tomó el pan y dijo: tomen y coman, esto es mi carne, tomen y beban, esto es mi sangre. Las tres variables son invisibles.
aceptan que en este instante las tengo presente, las tres. Pero luego tengo sangre, tengo aquí sangre en el pan y en el vino, y tengo carne. Es ahí donde ellos están mudos y pálidos, porque no pueden explicar de cómo, luego de una invocación de estos hombres bendecidos por un ser que ellos no pueden ver, de cómo es posible en un caso, en dos casos, 3, 5, 7, 8, 10, 15, de cómo. La primera vez me dijeron, doctor, qué interesante, sangre, casualidad. No. La segunda, doctor, he encontrado sangre. Coincidencia, doctor. Y la tercera, y la cuarta, y la quinta, y la sexta, milagro. Yo quisiera que esto tengan presente, pero nosotros no nos nutrimos del Espíritu Santo porque es un gran ausente en nuestras vidas. Yo he tenido lesiones graves a la vista. Y el médico me dice, Ricardito, es imposible que tú puedas ver. No hay curación para lo tuyo, estás desahuciado. Yo soy joven y atractivo, tengo mucho que estudiar y trabajar. Como no hay salvación, me voy donde mi confesor. No es un sacerdote carismático famoso, es el párroco, a veces, no es el confesor del convento, está barriendo la calle, las aceras de la parroquia, confiesa todos los días, tiene 80 años, afortunadamente es mi confesor y es sordito, y le digo, Padre Antonio, no puedo ver, estoy perdiendo la vista, pero si tú oras por mí, yo voy a ver. Está bien, Ricardo, voy a traer mi libro de oración. No, Padre, no traigas tu libro. Yo te voy a decir lo que tienes que decir. ¿Qué? ¿Que tú me vas a decir? Padre, por esta vez sí, permíteme. Pero dejarás al menos que me ponga mi estola. Eso sí. Yo atrevido, pero ya van a entender por qué. Entonces me arrodillo y le digo, Padre, coloca tus dedos pulgares sobre mis ojos y repite conmigo. Como sacerdote de Dios, te prometo que tus ojos sanarán. Y en ese instante me sané. En esa milésima de segundo, mis ojos sanos. Él me dijo, ¿por qué me has hecho repetir esas palabras? Padre, le pido disculpas mi atrevimiento, pero usted jamás habría repetido esas palabras. Yo tenía que ponerlo a Dios en un apuro. Como sacerdote de Dios te prometo que tus ojos sanarán. Si yo digo, como sacerdote de Dios, usted que es un buen sacerdote, ¿cree que usted prometiendo algo en nombre de Dios, Él le va a hacer quedar mal, que yo no me sané? Yo tenía que ponerlo en un apuro. Usted es un buen sacerdote y me sané. Amigos, esa es la unción. Y dice el texto sagrado, si estás enfermo, anda donde el presbítero que te unja con el óleo santo. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? ¿Cuántos de los propios sacerdotes están convencidos de ese don, de ese poder, de esa unción? No estoy hablando de milagrismo, estoy hablando de conocimiento. No salgan de Jerusalén, porque vendrá el Espíritu Santo y tendrán el poder y serán mis testigos en Jerusalén, Samaria.
Somos hijos del más poderoso del universo y vivimos como mendigos, sin utilizar ese linaje de ser hijos de Dios. Génesis 1, 26, 27, Dios los crea a su imagen y semejanza, varón y mujer los creó a su imagen y semejanza. Tenemos esa imagen esplendorosa espiritual y no sé qué hacemos con ella. Entonces, por eso yo creo que aquí ustedes tienen toda la evidencia en este instante. No se pierdan nunca ese momento sublime de la consagración. Me sorprende que el católico no llegue unos 10 minutos antes, 15 minutos antes a la Eucaristía para prepararse ese encuentro. Me sorprende que a veces estamos comulgando con el celular en la mano o saludando en la fila a las personas en vez de concentrarnos en este gran encuentro. Desde el amanecer ya deberíamos prepararnos a ese encuentro sublime. Entonces acá tú tienes la prueba, la demostración de que el Padre envía al Espíritu Santo y que se encarna el Cristo vivo. El mismo que la Virgen concibió. Por eso la prensa me pregunta y me dice: doctor, ¿y qué significa esto para usted? Que la palabra de Dios se cumple. El pan que te daré es mi carne. Entonces acá tú tienes la evidencia. Y a mí me alegra en diciembre de 2016 viajé a Roma y el cardenal, que era Angelo Comastri, responsable de la pastoral vaticana, presentó un libro donde están los milagros eucarísticos y el caso de Argentina que les presenté y este caso de México están publicados. Con eso quiero demostrarles que soy independiente en mi investigación porque quiero llegar también a los ateos. Si yo fuera pagado por el Vaticano o recibiría dinero, yo me financio solo esto. Yo no recibo ayudas porque quiero llegar a todos los ambientes, no quiero tener doble interés, comprender. Entonces me alegró mucho que ellos publiquen esto porque estaban convalidando la investigación y también el hecho de que reconozca un milagro en México después de la investigación demuestra la realidad de aquella frase hermosa que utilizó Juan Pablo II en su encíclica cuando dice que la razón y la fe son las dos alas con las cuales el humano se eleva a la conquista de la verdad. Entonces, en tus próximas Eucaristías, yo espero que tengas esta presencia real, pero también que tú comprendas que el milagro te está demostrando aquello que Monseñor Lorentán me dijo, que aquello que tú crees es verdad, el pan que te daré es mi carne. Entonces vas a estar en muchos momentos en adoración, pero tampoco te quedes solamente en el evento extraordinario, la hostia sangró. Justamente tú tienes al Señor presente en la Eucaristía. La hostia sangra para decirte que es verdad, que en este pan está presente. Puedes partir esta hostia y no vas a encontrar sangre. El Señor ha permitido el milagro para darte la razón. No vas a encontrar sangre acá, pero tú tienes que saber que su palabra se cumple. El pan que te daré es mi carne. Entonces te decía, no te quedes en el milagro, en la sangre. Descubre la persona. El Cristo que instituyó este sacramento para estar contigo todo el tiempo, y yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. El Cristo que es persona
que está en el tabernáculo que tú has venido a hacer oración. Él piensa, Él te mira, Él te acoge, Él te perdona, Él te ha esperado, Él te ama, su presencia es real. Es el mismo Cristo que la Madre concibió, que caminó con sus apóstoles, que murió, resucitó y está a la derecha del Padre. Pero no lo busques solo, búscalo en tu comunidad. ¿Por qué tu hijo ya no va a misa contigo? ¿Por qué no hablas de Dios? ¿Por qué solo los sacerdotes o las religiosas deben evangelizar? ¿A cuántas personas has ayudado a conocer al Cristo vivo? ¿Cuántos han vuelto a la casa del Padre gracias a tus gestiones, a tu trabajo? Es siempre tarea del Espíritu Santo la conversión del otro, pero tú eres el instrumento, como estos hermanos buenos que han organizado esta conferencia. Y gracias a ellos, a los padres que nos han apoyado, a todos, porque todos somos iglesia, pero todos debemos buscar para comprender esto la unción. A mí me asusta, hoy que soy católico, la ausencia del Espíritu Santo. ¿Por qué lo combatieron a Padre Pío? Si rezaban a Dios, ¿por qué no reconocían que ese hombre era de Dios? Los humanos nos podemos equivocar, porque usamos la razón humana y no dejamos que esa razón humana sea ungida por el Espíritu Santo. Entonces creo que si el presidente Putin tuviera el Espíritu Santo, no declaraba una guerra que ya ha matado 300.000 personas. Y no tendríamos los conflictos que hay hoy y que amenazan el mundo hoy. No estamos lejos de una tercera guerra mundial. Entonces, por eso decía la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y como fruto de este encuentro quisiera invitarte a que recuerdes que eres cuerpo y alma espiritual. Entonces toma una decisión, que tu espíritu a partir de hoy sea el motor de tu vida. Hoy pensamos que la personalidad, el mundo, el sexo, el dinero, que aquí está el paraíso terrenal, y vendemos mucho de nuestro cuerpo por eso. Y estamos viviendo la falacia de ser felices en la tierra, de aparecer 15 minutos de manera decadente en un programa de televisión, solo por fama, por dinero, por sexo, por placer. El humano debería otra vez rescatar su naturaleza espiritual, porque entonces su personalidad estará enriquecida por los dones del Espíritu Santo y su mundo estará enriquecido por el bien espiritual de la vida en fe, en gracia, en santidad. Ese es nuestro error. Nos hemos alejado de la dimensión espiritual. Estoy seguro que a todos ustedes, sus papás les han dicho: quiero que formes un buen hogar, que tú seas una persona, un buen profesional. Pero ¿qué papá te ha dicho quiero que seas santo cuando terminabas el bachillerato? ¿Quién te ha dicho yo te quiero santo? Por eso ya tus hijos no te acompañan a la misa, porque en algún momento has dejado que sean independientes. Y eso que ustedes son un hermoso y gran país católico. Vayan al Uruguay, vayan a Chile, vayan a mi país. Ya no es, las iglesias, los seminarios están vacíos. Entonces creo que si de algo puede servir esta noche es para decir: yo quiero que mi espíritu sea un motor. Rescata tu catecismo de la Iglesia Católica. He dictado más de 4.200 conferencias, más de 600 o 700 retiros espirituales. A los retiros
En 2 ocasiones los católicos han llegado con sus Biblias. Después el católico no usa la Biblia, y menos el catecismo. ¿Cómo te vas a enamorar de alguien que no conoces? Entonces yo creo que hay que tomar decisiones, que el Espíritu ilumine tu vida, porque si el Espíritu entra a tu vida, los frutos del Espíritu son el amor, la gracia, la paz, la paciencia, la bondad, la gentileza, la fidelidad, la humildad, el dominio de sí. Si tú vas a ir a tu casa ahora y encuentras amor, paz y armonía, el Espíritu de Dios está en tu casa. Si tú llevas ese Espíritu, la gente lo va a reconocer. Lo leas en Zacarías 58, 4, 5, 6, 7. La gloria de Dios irá detrás de ti, delante de ti tu justicia, y tú sanarás y brillarás como la aurora, porque el Espíritu de Dios está en ti. Yo viajo mucho por el mundo. Les voy a contar una cosa bonita que me ocurrió aquí en Colombia. Y aquí está mi hermana Diana Giraldo, que es la que tiene los libros. Cuando yo viajo con la hostia a los laboratorios, tengo un portaviático y llevo en el pecho. Entonces yo me subía a los aviones y notaba que los niños me abrían los brazos cuando yo iba a mi asiento en el avión. Entonces yo no me explicaba por qué yo subía al avión y los niños me saludaban abriendo los brazos. Llego a Colombia y estaba en Medellín preparándome para hacer el check-in en el hotel. Y estaba Diana conmigo, que tiene el acento colombiano, y había unos niños jugando en el lobby del hotel. Y se acercan a Diana y le dicen: señorita, ¿le puede decir al Señor si nos deja jugar con el niño que tiene en sus brazos? Estas son experiencias bonitas, de una vivencia que va más allá de nuestra realidad. Yo comprenderán, me siento muy indigno de todo esto. Por eso quiero estudiar mucho, trabajar para presentar bien estas formas, estas investigaciones, porque creo que estamos entrando a una época difícil. Jesús le dijo a Faustina Kowalska: la humanidad no hallará paz hasta que se aproxime a la fuente de mi misericordia. Pero uno de los doctores que intervino en la canonización, el padre Michalenko, me dijo: doctor, la palabra paz en polaco también es seguridad. Y el Señor estaba diciendo: la humanidad no hallará seguridad. Después del COVID, con estas guerras ahora, con los gobiernos que vemos en Latinoamérica, nos sentimos inseguros. La seguridad no va a venir de las Naciones Unidas, va a venir de lo que Dios pueda darnos a nosotros. Por eso cada uno de nosotros, y lo dijo con tanta visión San Juan Pablo II, todo bautizado tiene el deber de evangelizar. Yo creo que hemos entrado a épocas muy especiales. Yo estudio a místicos modernos. Estoy estudiando el caso de una doctora que se llama Patricia Leos, que vive en México, atiendo su caso desde el 2015, pero ella tiene experiencias místicas como el Padre Pío, como Lucía de Fátima desde el 2010. Y en este libro, Primicias de un Nuevo Amanecer, le dice algo que me conmovió. Han cometido todos los pecados, Jesús le dice, han cometido todos los pecados que puedan imaginar, no les falta ninguno. Y le dice: quiero que terminen estos tiempos y empiece un nuevo amanecer, donde Él sea Dios y nosotros su pueblo. Y le ha dado textos muy hermosos.
para crecer, para elevarme. Yo creo que ustedes han vivido, yo he venido a su país ya más de 60, 70 veces, he vivido los momentos en los que no se podía viajar por carretera, yo he conocido casos de asesinatos dramáticos, pero ha triunfado el espíritu y es la oración de ustedes. Entonces ahora yo les invito a que se bajen de la página latiendadeldiscípulo.com, es gratuita. Bájense esta oración, la oración de intercesión. Oren por Colombia y por el mundo. No estamos bien. Yo estudio gente como Padre Pío. Yo estudio gente como Lucía de Fátima. Muchos casos los estudio a pedido de la autoridad de la Iglesia. Entonces, le dice el Señor al profeta, creo que es Amós, Oseas, Dios no hace nada sin anunciarlo a través de sus profetas. Por eso en Medjugorje, tengan un ojo en Medjugorje, porque de ahí va a salir mucha información importante. Creo que este es un momento noble, necesario, para poder ser luz en medio de tanta confusión. La persona que vive en gracia es una persona luminosa, se vuelve sal de la tierra, se vuelve luz para el mundo. Yo les digo que visito su país, me quedo sorprendido de los laicos comprometidos, de los excelentes sacerdotes que tienen, de las religiosas comprometidas, de tanto fervor que hay. Yo sé que México y Colombia van a ser una plataforma espiritual muy importante en este decenio. Entonces les invito a que sean parte de esta oración de intercesión por el mundo. En Isaías 62 está la cita donde el Señor dice: he puesto centinelas todo el día y toda la noche y no callarán jamás. Y cuando el Señor le dice a Ezequiel que va a castigar al pueblo porque le ofende, cuando llega y ve que nadie intercede, le dice: he buscado a alguien que hiciera algo, dijera algo a favor de la tierra y yo no lo encontré. Entonces desencadenó su ira. Los intercesores son necesarios, es la oración más generosa que hay. Oras por Colombia, por el mundo, por todos, no por ti. Y eso es propio de una persona compasiva, generosa, que ama al público, al prójimo. Y si tú te introduces en ese mundo, te voy a dejar una cita bella que puede hacer que aquí tu población en Colombia, aquí, en todos tus alrededores tan bellos, no solo tengas el perfume del café, sino el perfume de la santidad. Te dejo este texto, con esto quiero concluir, pidiendo que Dios haga de este lugar una tierra santa que se necesita ahora. Y si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humilla, rezando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, yo los oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, pues ahora he escogido y santificado esta casa, para que en ella permanezca mi nombre para siempre. Allí estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Ojalá que la mirada que Dios ha puesto esta noche sobre ustedes permanezca, porque ustedes así lo han querido. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias.